Alejandra Juárez, directora en Centro de Rescate y Rehabilitación y Conservación de Primates Argentinos. Ella es representante en Argentina de Proyecto Gran Simio. Hoy, con su columna desde la cumbre Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, nos va a hablar sobre los tigres blancos. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches, Adriana, y buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro que ya estás bien de salud. Sí, ya un poco repuesta, ya, gracias a Dios. Bueno, un poco te quería hablar sobre los tigres blancos porque no sé si has escuchado que el 30 de julio se realizó en el Zoológico de Buenos Aires el clásico sorteo para elegir el nombre de los 3 tigrecitos blancos que habían nacido en enero. algo de esos bicis. Bueno, siempre los nacimientos de tigres blancos, los zoológicos, los cuales son muy comunes, ahora en casi todos los zoológicos privados de Argentina o privatizados hay tigres blancos. No así aquellos que tienen perteneciendo al gobierno, no aquellos que no han sido privatizados. Siempre cuando nacen o se trae un tigre blanco, resuena mucho en la prensa, es un gran acontecimiento, pero lo que nunca se dice es que estos tigres blancos, y nadie lo sabe generalmente, el común de la gente, es que son los resultados, en la mayoría de los casos, en casi todos los casos te diría, de un proceso de reproducción casi insectuosa. ¿Sabías eso vos? No lo sabía. Bueno, el tigre blanco no es una especie distinta a todos los tigres. Te doy un ejemplo. El tigre común, o el que conocemos, el tigre de Bengala, de la zona de Bengala, el nombre científico es Panthera tigris. Y a partir de allí, todos los demás tigres, hay 6 especies de tigres en el mundo, quedan 6 especies, que se mantienen muy difícilmente en estado natural, tienen ese nombre de Panthera tigris y se le agrega el nombre de la especie correspondiente. Si querés te lo menciono un poquito para que la gente sepa. Por favor. Bueno, tenemos como ser el tigre de Bengala, que es Panthera tigris, que se encuentra en la India, es una de las especies de tigres más grandes del mundo, de mayor, o sea, es el que tiene la mayor cantidad de números en estado natural. Les digo 1400, tampoco es mucho, pero en comparación con las otras especies, es un poco el que se está conservando más. En la zona de la India es donde más lo conservan. Tenemos el tigre siberiano, que es Panthera tigris altaicae, sí. Es más grande de los felinos. No quiere decir que porque sea siberiano sea blanco, sino que es un tigre con la coloración naranja, con las rayas negras típicas, pero que vive en la zona de Siberia. Es un tigre muy prestigioso por eso justamente, ¿no? Y es el más grandote de todos. Lamentablemente está en un grave proceso de extinción debido justamente a que se le está acabando el ambiente y también, porque antes como se le estaba en Corea, en el norte de China, también en Mongolia, y hoy queda solamente en algunas montañas de Rusia, solamente en Siberia. Después tenemos el tigre del sur de China, que es Panthera tigris amoyensis, considerada una de las especies más pequeñas hoy, pero que está en un grave peligro de extinción hasta el punto que en China quedan solamente de este tipo de esta especie quedan solamente en cautiverio en China y que provienen de los últimos 6 individuos que estaban en la naturaleza, o sea que fueron atrapados en libertad. Incluso hoy se tratan en guardar sus genes en los laboratorios. También tenemos el tigre de Indochina, que es Panthera tigris corbetti, que se encuentra en las zonas de Vietnam, Tailandia, China y Camboya, que es un poquito más oscuro que los otros, pero también está en peligro de extinción. El tigre malayo lo mismo, que es justamente de la zona de la península malaya, y se lo confundía antes con el tigre de Sumatra, que también está, que existe todavía, aunque quedan muy poquitos, que es el Panthera tigris sumatrae, es de la zona de Sumatra. Y tenemos 3 especies extintas en el siglo XX, que es el tigre de Bali, de la isla de Bali, justamente, que es el Panthera tigris barica, que es el más pequeñito de todos, que se terminó de extinguir cuando mató la última hembra que vivía en la naturaleza el 27 de septiembre de 1937. Si vos ves una foto del tigre de Bali, pensás que es un tigre juvenil, pero en realidad ese es el verdadero tamaño. El tigre de Java también fue extinguido prácticamente en los años 70, y el tigre del Caspio, que es Panthera tigris virgata, el de Java es Panthera tigris sondaica, pero el de Caspio fue el único tigre que habitó
de Asia, abarcando países como Afganistán, Irán, Irak, Pakistán, Rusia y Turquía, pero sufrió una gran campaña de exterminio en la Rusia zarista, y el último ejemplo ruso fue abatido en 1923. O sea, como verá, hay 6 especies que aún viven muy difícilmente, con muchas dificultades, pero ya extinguimos a 3 tigres. Mira. El tigre es el felino más grande del mundo, más grande que los leones incluso, y al igual que todos los felinos, excepto los leones que viven en grupo, el tigre también es solitario. Bueno, el tigre blanco en realidad es un tigre, es una rareza, porque es una rareza, como también se han dado los leones blancos. Hay variedad de tigres, características físicas, pero no, con esta característica física, pero no necesariamente conforman otra especie. Por eso te decía, los tigres blancos es una de estas rarezas que existen, que se dan de vez en cuando en la naturaleza, y que tienen que no son, ¿cómo se dice? No son, ¿cómo se dice las personas que son albinas? No son albinos, son tigres blancos. Claro. Tienen la condición genética que casi elimina el pigmento de su coloración, que es normalmente anaranjada, aunque las rayas negras se conservan, pero tienen una característica, tienen una nariz rosa, ojitos de color azul hielo, y la piel es de color blanca crema con rayas negras, grises o de color chocolate. Sí, sí. Los tigres blancos no son en realidad una especie diferente, como te dije recién, sino que los padres de estos primeros tigres tienen un gen recesivo defectuoso y cambia el color del pelaje. Pero así como hay tigres blancos, está el tigre dorado, que también tiene un gen recesivo, que es una coloración distinta, y el tigre azul, que es rarísimo, que se lo ha visto en China, pero solamente son mantenidos en cautiverios. ¿Hasta ahí estamos claros? Clarísimo. Bueno, los tigres blancos, como te decía recién, no son albinos. El albinismo es una condición genética en la que hay ausencia congénita de pigmentación, o sea, no hay melanina. Pero mientras que los tigres blancos sí siguen teniendo coloración, como te decía recién, porque encontramos las rayas negras, incluso tienen sus ojos azules, y por eso las rayas, porque la coloración se concentra más que nada en la puntita de los pelos, por eso sus rayas siguen siendo de una coloración, pero menos definida que el tigre naranja que todos conocemos. Sí, sí. El tigre blanco, como te decía recién, existían en la naturaleza como una rareza, y han sido muy pocas veces vistos, ¿no? ¿Qué pasa? En el estado salvaje no pueden sobrevivir mucho tiempo, ya que por su, o sea, vos viste que, a ver, cuando te preguntan por qué un tigre tiene rayitas o por qué un tigre es naranja, justamente hablamos de un camuflaje, ¿verdad? Claro. En la forma que los tienen de casa, que se mimetizan con la naturaleza o con el medio en que ellos viven. Claro. Mientras que el blanco, al no tener ese camuflaje, generalmente no sobreviven muchos años. Los capturados siempre han sido aquellos cachorros, como en el caso también de los leones blancos, que todo se inició cuando se descubrieron los leones blancos en Timbuktu, en África. Y bueno, a partir de allí se los capturaron y nacieron todos los leones blancos, o sea, son descendientes de estos primeros leones blancos que se encontraron, que pudieron sobrevivir porque se los crió en cautiverio, y son los que hoy están en los zoológicos de la misma manera que los tigres blancos. Claro. Por eso te decía, no hay población de tigres blancos en la naturaleza, y no ha sobrevivido. Dicen que se calcula que uno de cada 10.000 tigres salvajes podría nacer del color blanco. Mira. O sea, que es una cosa que es rara, ¿verdad? Claro, porque aparte si no desciende de esos primeros, como mencionabas... No hay muy poca la posibilidad. Hay un gen recesivo, o sea, tienen que darse una serie de condiciones para que eso suceda. Claro. Los tigres blancos, que son mantenidos en los zoológicos, en el único lugar, como te digo ahora sí, que pueden sobrevivir, todos descienden de un cachorro que se capturó en 1951 en el Principado de Rewa, ¿sí? A partir de allí el príncipe adoraba estos tigres blancos y empezó a reproducirlos. Y por eso también, como todo esto se inicia en un principado, también se lo relaciona a los tigres blancos con la realeza india. Ah, claro. Ya, bueno, por eso todos quieren tener el príncipe tigre blanco, pero en realidad no es un príncipe, es una deformación que existe genética. Claro. Ese cachorro que capturaron en 1951 por este príncipe de Rewa, sí, se llamó Mohan y fue destinado por supuesto a vivir en cautiverio y empezó a reproducirse. Y te diría que es el padre de una parte considerable de las poblaciones de tigres que existen en cautividad hoy. Es el fundador de esta dinastía de tigres blancos, y casi todos los tigres blancos que se conocen en la actualidad son en definitiva descendencia. Ahora bien, vos para lograr tener hijos de tigres blancos, si tienes un tigre blanco, tenés que cruzar padre con hija, hermano con hermana,
entero, más o menos a lo que apunto. Totalmente. Por eso te digo, el nacimiento por ahí de un tigre blanco en un zoológico se anuncia en los medios de comunicación como un acontecimiento de fundamental importancia para la conservación. O sea, ese es el justificativo de lo que se dice como especie en peligro. Sí, está en peligro porque es raro. Claro. Te digo que se lo cría, o sea, uno lo hablan como una tarea de conservación y es mentira. Esa desinformación, por supuesto, es intencional. Intencional. Claro, es para atraer los visitantes de los zoológicos y aumentar, en muchos casos, las donaciones en nombre de distintos tigres blancos. Claro. Te cuento por qué. Varios cientos de tigres blancos están en cautiverio alrededor del mundo. Esa coloración inusual lo hace muy popular, ¿verdad? También se los utiliza en los espectáculos de los magos, ¿verdad? Siegfried y Roy, ¿te acordás? Que tenía tigres blancos, que después fue atacado uno de ellos por uno de los tigres, ¿te acordás? Sí. Bueno, a partir de ahí también se hicieron muy famosos. Ahora, aquí la mayoría de tigres blancos son criados en cautiverio, como te decía recién, mediante la cría selectiva a través del endogamia, para asegurar la presencia de sujetos excesivos. Tal endogamia conduce a defectos de nacimiento. Claro. Es la parte que no se sabe. O sea, viste que muchas veces, incluso para criar perros de raza, también muchas veces se usan, o para que cada vez se perfeccionen más los perros, se van usando los mismos familiares. Sí. Bueno, lo que te quería contar un poquito es cuáles son los trastornos que estos animalitos pueden llegar a tener cuando por estas permanentes endogamias que cada vez más van en aumento, porque se van acumulando y se van amplificando como resultado, y nos da como resultado una alta mortalidad y capacidades severas. Claro. Aproximadamente el 80% de los cachorros que nacen tigre blanco, por supuesto que eso no lo dicen, mueren a causa de defectos de nacimiento, y la mayoría tienen defectos de nacimiento que vos los podés ver, Claro, como claro. degeneración de la retina, estrabismos, ojo de cruz, escoliosis de la columna vertebral, paladar hendido, pies deformes, anomalías renales y deficiencias inmunitarias. Esto lo estoy leyendo, Adriana. Sí, sí. Significa que solo un pequeño porcentaje de estos tigres son adecuados para las exposiciones. Otros sufren de defectos de nacimiento debilitantes. La mayoría nacen muertos, o una gran cantidad de ellos nacen muertos. Sufren de ceguera, ojos picos, como dije ahora, sordera, deformidades de la cadera o piernas, y así sucesivamente. La mayoría ni siquiera vive por mucho tiempo y generalmente mueren rápidamente. También, que esto es importante, se incluyen trastornos mentales como la depresión y el comportamiento impredecible. ¿Sí? Claro. El tigre blanco que está siendo explotado y entre 60 y unos cientos de estos que son totalmente deformados. Y se estima que solo uno de cada 30 tigres blancos está exhibido ante el público. A los demás se los pueden vender a dudosos negocios, pero a privados, y generalmente terminan siendo, se les aplica la eutanasia, ¿verdad? Claro. Y quiero nombrar un ejemplo para que la gente lo busque en internet. Sí, sí. El famoso tigre blanco Kenny, que es un tigre blanco que fue criado por la cría selectiva en Estados Unidos, y la cual tenía defectos en su mandíbula, en su dentadura, y tenía retraso mental. O sea, vos lo ves en la foto y ves un tigre totalmente monstruoso. Sí. Y fue el resultado de crear un tipo de tigre que cumplía con los requerimientos de los zoológicos. Es decir, buscaban al tigre ideal. Y finalmente nació este felino con ciertas deformidades, pero agradable para algunos que tienen gustos bastante excéntricos, digamos así. Los creadores han intentado recrear el tigre blanco ideal. O sea, ¿qué sería esto? Con granocico, ojos azules, piel blanca. Pero se apoyan en un grupo muy limitado de tigres porque no hay una diversidad genética. Justamente ahí está por eso nacen muertos, deformes. Pero no termina ahí. Esto es un desastre. O sea, están creando monstruos o rompiendo código. Si la gente puede llegar a ver a Kenny en internet, Sí. En una de esas logramos que la misma gente proteste contra este tipo de prácticas. Kenny murió en el año 2008 de cáncer, una enfermedad típica de los tigres blancos o por el tipo de piel que presenta, Claro. mucho más propenso a todo este tipo de cosas. Sí, sí. Ahora bien, no solamente es el tema del animal en sí mismo, o los derechos de ese animal a que sea natural o a tener una vida digna. El problema radica en que no existe variabilidad genética entre estos animales que se cruzan, y la falta de variabilidad genética lleva a alteraciones cromosómicas y genómicas que terminan produciendo estos defectos que yo te decía. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Son inviables para la conservación de la fauna o para la conservación
de la especie, ¿sí? Sí, O sea, sí, no sí. tienen ningún tipo de valor en cuanto a la conservación de los tigres blancos. Lamentablemente es así, porque no pertenecen a especies puras. Ningún tigre proviene de una descendencia, digamos, que no haya sido entrecruzada. Claro. Por eso también en los programas de supervivencia de especies, especialmente la de tigres, ellos consideran que solamente las subespecies puras se pueden utilizar para la conservación. Por lo tanto, cuando los zoológicos afirman que crían tigres blancos para la conservación, están en realidad engañando al público. Totalmente. Y están jugando a ser dioses, pero lamentablemente somos nosotros los engañados quienes apoyamos a su vez estas aberraciones, porque somos nosotros los apoyamos. Te digo lo que dice el doctor Ron Gilson, director Sí. de conservación zoológico de Minnesota. Los tigres blancos son una aberración creada artificialmente por algunos zoológicos, criaderos privados y algunos circos que actúan por razones económicas y no por la conservación. Y la Asociación Americana, la Asociación Zoológica Americana, ASA, con Z, ha reconocido que no debería criar a estos animales. El responsable del plan de supervivencia de esta especie, del tigre, justamente, ha indicado claramente que la única razón por la que se siguen criando los tigres blancos es el dinero. Quiere decir que un zoológico responsable, que realmente, que son muy pocos, te diré que aquellos privatizados por lo general no, porque fíjate vos en dónde hay tigres blancos, Sí, ya sí. te lo que nombrar, pero un zoológico responsable que está preocupado por la conservación no debe criar tigres blancos. Obvio. Al criar tigres blancos no es inteligente, es irresponsable, es perjudicial incluso para todas las demás especies de tigres que aún sobreviven. Claro. ¿Nombro dónde encontramos tigres blancos? Mira, zoológico de Córdoba privatizado, hay un tigre blanco. Por ese tigre blanco se fue Tokio, o sea, Era lo que te estaba por decir. Yo escucho tigre blanco y viene Toti a mi mente. yo amo los tigres, o sea, los primeros animales que yo vi en un zoológico son los tigres de Bengala. Sí. Pero vos sabés que a mí el tema del tigre blanco siempre me duele en el corazón, porque fíjate, vos traen una especie que en realidad no tiene futuro en cuanto a la conservación y se llevan a un chimpancé que está en gravísimo peligro de extinción. Sí. Bueno, pero acá en Córdoba está el tigre blanco. Por supuesto que no dio muchos resultados. Digamos que el fenómeno como un nuevo tigre blanco pasó por 1 o 2 semanas y nada más. Zoológico de Buenos Aires, privatizado, tigres blancos. El zoológico de Luján, privado, tigres blancos. Dentro de Buenos Aires creo que no hay más. No. Zoológico de Bubalco, tigres blancos. Pero fíjate que los zoológicos tradicionales, como el zoológico de el zoológico de Buenos Aires, también privatizado, no sé si son nombres recién. Los zoológicos como el de La Plata, el de Mendoza, o algunos de aquellos que todavía siguen siendo del Estado, independientemente de todos los debates que existan, no tienen tigres blancos. Claro. Entonces yo creo que eso es valorable, que bueno, por eso se debe apuntar también a transformaciones que evitar que sean dadas en concesión, porque eso también puede ser uno de los objetivos cuando se crean todos estos conflictos dentro de los zoológicos que aún siguen siendo del gobierno. Pero en definitiva, lo que yo te quería decir es que, bueno, pobrecitos, el blanco no tiene la culpa, pero en realidad quienes están criando este tipo de animales, o sea, tigres blancos, están haciendo mucho daño, incluso para la conservación de la misma especie que son los tigres de Bengala o todos los tigres que puedan haber o quedar hoy en la vida. Y como vos decís, es un tema netamente económico. Totalmente, pero el 90% de la gente no sabe todo. No lo sabe. No olvida, el zoológico de Tamaquén también tiene tigres blancos. Por eso fíjate vos cuáles son los que tienen. Claro. Bueno, ahora lo van a saber. Gracias a lo que nos estás contando, vamos a armar el video y lo vamos a difundir. Claro, que busques a Kenny, fíjate la tigre blanca Kenny, y vas a ver que es un monstruo, que necesita, bueno, que murió ya, pero Claro. que es un verdadero monstruo, realmente. Yo quisiera saber de todos los que nacen, porque una camada de tigres pueden llegar de 3 a 6. Sí, sí. ¿Qué pasa con los otros? Claro. O sea, evidentemente tienen que sacrificarlos. Y sí. De que ahora que conozcan cuáles son los trasfondos de todas estas lindas cosas de apadrinar, de tener tigres blancos, son bellísimos, pero bueno, tiene todo un trasfondo de mucho sufrimiento. Y sí, uno lo puede hacer en forma inocente, pero después de escucharte no. Tenés un mensaje en el libro de visitas de Gabriel desde Mendoza. Dice, de paso le mando un saludo. Hola. Dice, saludos a Alejandra, beso gigante. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Ya Bueno. pronto voy a estar por Mendoza. Ah, mira.
Y bueno, esta es la famosa reunión que tendremos que iniciar con el director del Zoológico de Mendoza por el tema de los chimpancés, justamente. Ah, bueno. Vamos a ver cuándo lo podemos concretar. Bueno, y entonces ese día hacen la columna juntos. Estaría muy bueno. Una cosa más que te quería comentar. ¿Cómo no? El primer habeas corpus que se presentó por un animal no humano, que fue por el chimpancé Toti, que lo presentamos como proyecto Gran Simio, sí, fue rechazado. Nosotros esperábamos que fuera rechazado porque el próximo paso era el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, ¿sí? Sí. Pero ¿sabes? Lo rechazaron porque nos equivocamos en 2 días en la presentación. O sea, nos guiamos porque normalmente no cuentan los días hábiles de límites, y en el caso de este tipo de presentaciones que no son tan típicas, los días son todos corridos, de que perdimos nuestra posibilidad o la posibilidad de Toti de ese habeas corpus, pero queda aún el habeas corpus presentado por el doctor Buen Padre, que es de la organización AFADA, que es un habeas corpus que está en Río Negro, y que el día 8 dictaminan también. Así que bueno, nos queda ese habeas corpus por Toti, a ver cómo se resuelve el tema, ¿no? Sí, sí, ya. Es una larga lucha, y bueno, es como decía una de tus invitadas, que bueno, que hay que seguir. En algún momento algo va a cambiar. Algo va a cambiar, y ya me pasaste los datos del doctor que se está ocupando de este habeas corpus, ya lo vamos a contactar también para que... También presentó el habeas corpus por el oso Arturo, ha presentado otro habeas corpus por el chimpancé que está en Concordia, Toto, y uno por el chimpancé Monti y de Santiago del Estero. Claro. Yo creo que puede ser muy interesante la charla que puedes tener con Pablo. Sí, yo te agradezco que me hayas pasado. Con Pablo siempre peleamos, te cuento, pero no importa. Nos tenemos que poner a trabajar, nos ponemos a trabajar a full. Claro, justamente, uno puede no estar de acuerdo 100% en todo, pero cuando hay una causa superior, listo, ahí nos ponemos de acuerdo. Mira, con el tema de habeas corpus del Monti, con el chimpancé que no debe ser uno de los que peores está en un zoológico. Sí. Anoche fue, creo que nos hemos quedado todos hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pasando informes, mandándole cosas, o sea, desde Brasil. Por eso te digo, por ahí peleo mucho con Pablo, pero bueno, cuando nos tenemos que unir por una causa, todo lo demás queda de lado. Eso habla de grandeza de espíritu. Sí, aparte por una causa justa también, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Hay que dejar las diferencias de lado y remar todos juntos. O sea, Adriana, yo creo que los pocos logros que hacen en Argentina, ya sea en todos los ámbitos, te hablo del oso polar, el caso del chimpancé Toti, o lo que pasa en La Plata con los chimpancés de La Plata, que podrían salir, pero no pueden salir por denuncia también de grupos. O sea, pasa por nosotros mismos, por una falta de unión dentro de los grupos. Justamente. Yo lo he notado en todos los meses de pelea por Toti, las diferencias son terribles. Y hasta hay boicot entre los mismos grupos, o sea, sí. Entonces es desgastante. Entonces, bueno, a mí lo que me sirvió todos estos meses de lucha fue decir, bueno, ¿quiénes son los que realmente con los cuales podés contar? Claro. Podés tener muchas diferencias, porque generalmente, ya sea con Pablo, con alguna gente del Río Negro, ellos buscan los cierres de los zoológicos. Yo tengo una postura más calma, porque me toca a mí muy de cerca el rescate de animales, como en el caso de los carayas. Sí. Me doy cuenta que, por un lado, como te digo, no hay santuarios para todos, claro, no hay lugares para todos, y es lo que hablamos siempre, ¿no? Que no perjudicar a los animales por este deseo de... Entonces te digo, la gente con la cual estoy trabajando, finalmente son todos gente que quieren los cierres de los zoológicos. Yo por ahí discuto muchísimo con ellos. Pero cuando tenemos que ponernos a trabajar, bueno, ahí es donde, digamos, siempre digo, ¿no? En la cancha que se ven los verdaderos jugadores, y bueno, Pablo es una de las personas muy luchadoras, que solo también con su organización, y que bueno, fue muy criticado en nuestro país por todos los habeas corpus. Incluso yo le dije, Pablo, basta de presentar habeas corpus, ahí uno solo. No. Y él me decía, no, yo creo que tenía razón. A lo mejor no sale, pero es un comienzo. Claro que sí, claro que sí, es la escalera se comienza subiendo con el primer escalón. Sí, es difícil, es duro porque te digo, por ahí me llegan imágenes de Toti, yo hoy lo veo a Toti muy pelado, creo que lo habrán visto en mi Facebook también. Incluso llamé por teléfono a la gente de Bubalco, al dueño, con un dolor de estómago terrible,
y bueno, me escuchó, pero bueno, le escribió un mail, le planteé que me ofrecía ayudarlo, y si él se había sentido ofendido por toda mi campaña, que lo lamentaba realmente, que a lo mejor me podía haber equivocado, pero realmente mi interés era ayudarlo a Toti. Lo que sucede también es algo, Adriana. Toti es un chimpancé muy especial, pero no porque lo quiera. De todos los chimpancés que he conocido, tiene un carácter o una personalidad muy difícil. Sí. Ese era mi miedo en un traslado a un lugar que no fuera especializado. Toti se arranca los pelos, ¿sí? Y entonces como que a mí me costó mucho tiempo hacerme amiga de él, mucho tiempo. Entonces bueno, yo sabía que un cambio tan brusco iba a ser en detrimento de él, y es así. Hoy está durmiendo afuera porque no quiere vencer en el refugio. O sea, imagínate en el sur, con los grados que hace, durmiendo afuera. Y todas esas cosas uno se va haciendo agria en el estómago y agria en el corazón, ¿no? Porque es la impotencia que uno tiene de decir, bueno, ¿qué más sigue? ¿Cómo podemos seguir? Y bueno, lo que te digo yo es que, bueno, el tema de Toti, efectivamente lo adoro, porque es un chimpancé que yo soy muy amiga de él, sin dejar de lado la importancia de todos los demás chimpancés, pero en el caso de Toti es porque Toti es especial, y yo creo que el zoológico de Córdoba, y eso fue lo que lo planteé muchas veces, se lo sacó de encima, ¿no? Sí, lo leí en tu Facebook los otros días y me quedó clarísimo. Le mandó un clavo al sur. Bueno, yo creo que no deben saber también qué más hacer. O sea, por ahí me pongo y trato de tranquilizarme y decir, bueno, a ver, que realmente lo ayude, podré ayudarlo, me dejarán ayudarlo, porque sabes que yo no puedo entrar, soy persona considerada persona no grata, viajé en 2 ocasiones y bueno, no me dejaron ingresar. Pero bueno, las cosas cambian, las cosas se arreglan, y yo creo que todo se equilibra en algún momento. Espero que no sea tarde para todos. No, esperemos que no. Ya da tiempo. Es que a lo mejor esta gente también es capaz. Claro que sí. Bueno, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por el espacio. Por favor, y te esperamos el próximo jueves con otra interesante nota tuya. Muy bien, Adriana. Un beso grande a todos. Un besito, linda. Chao, chao. Chao, chao. Ha estado con nosotros Alejandra Juárez hablando sobre los tigres blancos.